Sin ánimo de justificar ningún tipo de situación que usted pueda ver y escuchar a partir de este momento, Dilo Online invita a Isis Zavala. Acuérdense que todavía así ya sé. Que nada se mueva. Bueno, de esta manera. Sí, con un tema interesante, Isis. ¿Por qué somos infieles? Las conductas infieles, fíjense, con o sin implicación afectiva, que surgen sin justificar y sin caer en el tema de es que los hombres todos son infieles. Ah, pero si una mujer... No. Ya en serio, muy humanamente, ¿qué pasa? Muy real, Hay muchas gracias, Manos, porque no sé, me está gustando el dilo, me está gustando. ¿Verdad? Ya nos quedamos aquí a vivir. Pero nos va a traer comidita y todo, ya quiero mirar. Ay, ¿yo por qué? Oye, yo no sé, y yo lo dijiste muy bien al iniciar, sin justificar, sin opinar, sin nada, desde el punto de vista más periodístico, claro, ¿no? de análisis. De análisis. Yo creo más en la espontaneidad de los hechos que en justificarnos a sabiendas de que fue algo, no supe ni por dónde, porque siempre hay focos rojos. Claro. Tú siempre sabes, mira, hace poco me decía un personaje, me dice, Isis, yo a estas alturas del partido ya sé cuando son ganas de ir al baño o cuando tengo hambre. Ya no me puedo confundir. Es cierto, me encanta porque además es una actitud bastante honesta. Claro. Y muy madura. Claro, ya no puedes decir, creo que te amo, pero entonces tengo a alguien, pero entonces no lo sé. No. Es yo quería contigo. Yo tenía ganas, o la verdad tengo clarísimo que me sentía abandonado o abandonada. Exacto. Y quería pasión. Uno de los puntos, fíjate, es la búsqueda de emociones, la búsqueda y el descubrimiento pasional. En el otro, ¿no? O sea, queremos la emoción en el otro que no tenemos nosotros. Claro, entonces tal vez estás con una persona y no puedo decir que inconscientemente porque tampoco sería caer en lo que dijiste, no justificar, pero sí, estoy buscando una emoción, estoy buscando pasión, no la estoy obteniendo, y de pronto me distraigo, pupilita alegre y conozco a alguien. Pero ahí va. ¿No será esto un poco de falta de autoestima? También puede ser. Llenar ese espacio. Un ingrediente, es una pizca, es una sal, o sea, es una pizquita nada más de decir, no me dice la persona que está a mi lado qué bonito soy, qué guapo, qué atleta, qué músculo, o qué bien lo hago, o vales, o no nuestro interés sexualmente tal vez está muy aburrido, ¿no? Sí, nulo. Entonces, yo sí creo, a diferencia de hace 20 años, Ayer. Yo sí creo que la infidelidad ahora es muy diferente. La infidelidad en el adulto contemporáneo, o sea, ya no es así, tan espontánea como se cree. No, o tan al tipo del macho que como es hombre seguro va a andar con muchas. O que nada más tenga que estar involucrada una persona, Marifelia. Ah, claro. En una infidelidad de verdad. Ya no puedes decir, yo que toda la vida le di todo a mi esposo y me fue infiel. Tú también tuviste responsabilidad. Y fíjense, aguas, porque van a decir, ay, estas mujeres que culpan a las mujeres o a los hombres. No. Es hasta qué punto las cosas se fueron moviendo, se fueron dando, que no se hablaron en su momento. Todo viene, la base es la comunicación, que no se hablaron en su momento, que eventualmente surgieron estos afán, estas sensaciones, estas ganas de la otra parte por descubrirse apasionadamente con alguien más que no era su pareja. Claro, y por eso no es atacar a los hombres ni a las mujeres. Es decir, te fueron infiel, tú también tienes responsabilidad. No es cierto que... ¿Qué cosas no viste? ¿Qué cosas no hiciste? ¿Qué cosas además incluso hasta omitiste, no hablaste? ¿Qué cosas no hablaste? Para entonces evitar esta situación. Y eso ofende mucho, Marofis. Eso ofende muchísimo. Decir, ¿cómo va a ser que yo tuve la culpa de que él se fuera a acostar con otra? Claro. Fíjense, lo vamos a continuar. Tenemos una siguiente cápsula. Hablar de estas conductas infieles, cómo surgen y también cómo manejarlas para poder llegar a una conclusión. Isis Zavala, mi invitada especial en Dilo Online.